Bueno, vamos a continuar entonces con estos videos. Hay un par de cuestiones que quiero comentarles previamente y después vamos a trabajar con el texto de Azun, que creo que es un texto complejo, que vale la pena remarcarlo un poco o esquematizarlo un poco para que sea más comprensible, accesible. Yo les insistí, es un texto que tiene gran complejidad, que me parece que se va a ir entendiendo en la medida en que desarrollemos la asignatura y fundamentalmente al final cuando uno pueda rever, digamos, ese texto a la luz de lo que se ha visto hasta el momento. Les decía entonces, quería hacer un par de comentarios previos. Uno tiene que ver con justamente el concepto de inconsciente y con el texto notas fundamentalmente, porque quería mostrarles cuál es la particularidad de la maniobra psicoanalítica, ¿no? Y cómo se lee de una manera singular y cómo, digamos, el propio concepto, les decía, o la historia del concepto es inherente al concepto, se lo decía en el primer teórico, ¿no? Pero comentarles, por ejemplo, ¿no? Freud cuando describe, o cuando comenta en realidad, porque cuando comenta el concepto de inconsciente, dice que hay tres formas de comprenderlo, ¿no? Que de una manera descriptiva, de una manera dinámica y de una manera sistemática. ¿Sí? Entonces, cuando uno puede entender que hay fenómenos que son del orden inconsciente, ¿sí? Pero sin poder, digamos, caracterizar esto, es una forma de comprensión o una forma de explicitación del concepto, ¿no? Cuando uno entiende que en realidad no es la debilidad del pensamiento lo que hace que no aparezca en la conciencia, sino que evidentemente hay una instancia, ¿no?, que impide que eso acceda a la conciencia, es decir, una resistencia a que eso acceda a la conciencia y puede establecer las características o cómo se produce este fenómeno de acceso a la conciencia, está dando una definición ya dinámica. Y cuando puede establecer las características del sistema, ya lo está haciendo de manera sistemática, donde enuncia justamente las características y las propiedades diferenciales de ese sistema a diferencia de la conciencia. Esto que comenta Freud en notas, ¿no?, sobre el concepto de inconsciente, también es otra forma de decir que el psicoanálisis mismo se construyó justamente entendiendo inicialmente una concepción descriptiva, después estableciendo una dinámica y finalmente estableciendo justamente las características del sistema inconsciente, ¿no? Entonces, la forma en que se desarrolló. También es importante hacerle notar que nosotros vamos a intentar justamente hacer el mismo recorrido, que es justamente entenderlo de una manera bastante liviana y entendiendo que la existencia de ciertos fenómenos inconscientes, después pudiendo describir las características por medio justamente de las diferentes formaciones, es decir, los sueños, los síntomas, los lapsus, y finalmente pudiendo establecer con más precisión las características del sistema inconsciente. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, me gustaría también comentarles que hay una cuestión fundamental en el campo del psicoanálisis, que es la cuestión de la ambivalencia, ¿sí? Es decir, frente a la idea de un sujeto compacto, ¿no?, propio en realidad de un sujeto que es correlato de la conciencia, ¿sí?, el psicoanálisis entiende justamente que el sujeto es mucho más inconsistente y fragmentario, ¿sí? Y que además, digamos, es habitado, digamos, por una ambivalencia fundamental. Entonces, esta ambivalencia fundamental es lo que permite que en un acto de amor pueda encubrir, digamos, la hostilidad más feroz, ¿no? O al revés, que un acto de odio, digamos, encubra una vocación de servidumbre, ¿no?, hacia el otro, o que un acto de rebeldía pueda encubrir, digamos, un intento de una necesidad de una sanción, digamos, hostil, ¿no? Entonces, como ven, no queda claro, y eso también es uno de los motivos fundamentales que hace que no pueda extrapolarse una situación, un acto de un sujeto a otro, ¿no? Como hablábamos en algunos de los teóricos, digamos, la singularidad radical con la que trabaja
el psicoanálisis. Me acordé de un tango que creo que se llama Rencor, que justamente plantea a lo largo del tango el rencor que tiene por todo el dolor que le hizo sufrir a un hombre, ¿no? Una mujer, tema típico del tango, y entonces todo lo que él odia de lo que ella hizo, para finalmente terminar el tango diciendo: rencor, tengo mucho miedo de que seas amor. Entonces, esta, le insisto, ambivalencia radical hace que no sepamos con claridad qué es lo que encubre lo que estamos haciendo. No queda claro, no es evidente, ¿no? Esa falta de evidencia es una de las características justamente del inconsciente, en el sentido de que no es una cuestión empírica. Está ahí para ser leído, pero no se lee solo. Requiere una lectura para saber cuál es el fundamento verdadero de una acción. O de una intención. Entonces, como podemos ver en el caso de los lapsus, ¿no? O las equivocaciones del sujeto, cuando dice, por ejemplo, dije tal cosa pero no quería decir eso. El psicoanálisis no trata con las intenciones, justamente que a partir de los actos lee las intenciones, ¿sí? Porque lo que entiende justamente es que si se dijo eso es porque se quería decir, ¿no? Entonces es por los efectos de los actos, es por las consecuencias que se lee la intención y no al revés, no desde la conciencia, ¿se entiende? Ese acto se ubica, digamos, inicialmente en una cuestión con la cual realmente entiende la verdadera intención del sujeto, ¿no? Si te lastimé con lo que dije, es porque quería lastimarte, ¿sí? Hay un ejemplo también simpático de esos memes que circulan, donde una amiga le dice a la otra: amiga, estoy viendo a tu marido en la playa con una gorda, ¿no? A lo que la amiga le contesta: soy yo, estúpida, ¿no? Entonces uno dice, ¿es un error o es una hostilidad para con la persona que se quiso realizar, digamos, de manera inconsciente, ¿no? Y que está presente en ese acto? ¿Es un error porque vio mal, porque no se fijó con detalle quién era la persona, o quiso realizar esa acción hostil? Bueno, eso, le insisto, es lo que está en juego, lo que no es extrapolable, lo que solamente tiene validez para ese caso singular, y nadie que se equivoca con una cuestión necesariamente es del orden de la hostilidad, ¿se entiende? Extrapolar eso sería una cuestión desmesurada. Pero es muy importante que entiendan lo que está en juego, digamos, ¿sí? En eso, porque en los actos más nobles puede estar escondido justamente un acto sacrificial del propio sujeto o un acto de hostilidad. Nunca queda claro del todo qué es lo que está en juego, digamos, en un acto determinado. Eso es una incorporación del psicoanálisis fundamental, ¿no? Fundamental. Por eso les decía el comentario justamente que era incorporado Freud como uno de los maestros de la sospecha, porque no queda claro, no está claro qué es lo que está en juego, ¿sí? Bueno, voy a cortar acá para seguir ahora sí con justamente el texto de Asum sobre los fundamentos filosóficos del psicoanálisis. Hago videos cortos porque si no es muy difícil subirlos a YouTube.